Esta es la historia del sueño y de las ilusiones e imaginaciones de un adolescente que, con la inspiración que obtenía de sus ídolos en los equipos escolares de la máxima categoría en el estado, que era la primera fuerza en la época de los años 60, y que con el auge que cobró el fútbol soccer debido a las transmisiones del fútbol nacional por la televisión y por la radio, condujo a un incremento de buenos jugadores y a ser más competitivo el ser seleccionado a formar parte de algún equipo de su propia escuela o institución universitaria. Se empeñó en encontrar la manera de jugar y competir en las fuerzas superiores de nuestro fútbol, teniendo en cuenta que tenía que empezar desde muy abajo, pues no contaba con ninguna institución como respaldo para cuotas, balones, uniformes, etcétera, y muchos más etcéteras. Contaba, sin embargo, con un grupo de amigos con los mismos sueños, imaginaciones e ilusiones que él, sus amigos de la cuadra, de la esquina, ahí en la calle 49, con 62 y 64, por el rumbo del barrio de Santa Ana, esquina del Motor Eléctrico y del bar La Negrita del señor Escalante, en Mérida, Yucatán. Amigos que en aquel tiempo convivían mañana, tarde y bien avanzada la noche, entre cuentos, chistes, risas, historietas y travesuras, pero teniendo en primer lugar toda la calle, en aquel entonces muy poco transitada, para practicar el fútbol, sintiéndose tan yucatecos y tan capaces que, siguiendo el ejemplo de Carlos Iturralde o Agustín Peniche, excelentes jugadores del terruño que bien en alto pusieron el nombre del estado en el fútbol nacional, y el ejemplo de sus ídolos locales, despertando en ellos el deseo de hacer algo. De ahí nació la inquietud de formar un equipo de fútbol costeado por ellos mismos, colaborando con 9 jugadores de la cuadra al equipo de 11, poniéndose de acuerdo y nombrando al conjunto como el Peñarol, en memoria de aquel equipo campeonísimo uruguayo. Al principio, sin entrenador ni en dónde entrenar, pues prácticamente no habían campos de fútbol en la ciudad más que los de las escuelas y del Salvador Alvarado, con tropiezos un día sí y el otro también, se hicieron con jugadores de las colonias vecinas, amigos de todos ellos, y otros amigos fascinados con el proyecto también decidieron colaborar. Empiezan en la categoría de Infantil A jugando un torneo de copa en el año de 1964, en el cual con 2 partidos te eliminaban, perdiendo los 2, uno con América y otro con Colonia de Yucatán. Después, en el campeonato de 1964-65, entramos a la rama Juvenil A, brincándonos Juvenil B, en la cual quedamos en antepenúltimo lugar, por arriba del Tecnológico y de otro equipo. Para el año de 1965-66 volvimos a jugar en la misma categoría, coronándonos campeones, acumulando en esos torneos una buena dosis de aprendizaje. En su tercer año de competencia, ya más organizados, tuvieron en Pedro Argáez, de extracción modelista, a un caballeroso entrenador, entrenando en donde se pudiera y teniendo clases de pizarrón en sus propios domicilios. Ese año fueron campeones del estado, recibiendo el trofeo de manos de don Carlos Iturralde Rivero, presidente en ese entonces de la Asociación Yucateca de Fútbol. ¿Se imaginan el orgullo de este grupo de adolescentes de lo que habían logrado? Siguieron su camino en tercera y segunda fuerza del estado hasta que las obligaciones laborales y de la universidad causaron limitaciones de tiempo en la mayoría de ellos. Entre sus grandes satisfacciones tienen el haber jugado un triangular con el CUM y la Modelo, quienes después jugaron la final, pero sin embargo el Peñarol, aún quedando en el tercer lugar, terminó invicto, no perdió ningún partido. También jugaron un preliminar antes del partido estelar del Club América Profesional contra el Tecnológico de Mérida en el año de 1966 o 1967, ganándole al Centro Universitario Montejo con marcador de 1-0. Salieron fuera del terruño, invitados a jugar a Motul, Campeche y Chetumal, así como también jugaron un torneo en el Parque de la Colonia Jesús Carranza, en Mérida, en el cual le ganaron al Tecnológico, contribuyendo para que el equipo de esa colonia saliera campeona del certamen. El mérito de ellos es que lograron un objetivo: hacer un equipo de fútbol en donde canalizar sus inquietudes, agenciándose la inventiva de cómo organizarse y mantenerse por varios años,
creando un vínculo muy fuerte entre ellos mismos como amigos y como club con el fútbol para toda la vida.